Y mientras tanto, el diálogo entre la oposición y el gobierno chavista está en el limbo. Según la Mesa de la Unidad Democrática, las conversaciones ya son un capítulo cerrado debido a que la administración de Nicolás Maduro no da muestras de querer resolver la crisis política, social y económica que atraviesa el país al incumplir lo que se había pactado previamente, como por ejemplo la liberación de los llamados de los considerados presos políticos. La alianza opositora ha anunciado que trabaja en un nuevo documento, en un documento alterno, para que más adelante este diálogo pueda ser retomado. Entre tanto, partidos como Primero Justicia, que es el del ex candidato presidencial Enrique Capriles, afirman que la agenda de calle es la vía más eficaz, la que ellos consideran más pertinente para presionar una salida del chavismo. Saludo a José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional, además miembro del partido opositor Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, y quiero que vayamos por partes en este tema del diálogo. La duda, ¿está en el limbo o definitivamente no va más? Ha sido más declarado en nuestro país, no hay más nada que hablar con el gobierno. Okay. Si el gobierno quiere dialogar, que dialoguen los ciudadanos votando. Dialoguemos en una elección, que dialoguemos en las elecciones a gobernador, que están vencidas, dialoguemos en unas elecciones generales. Y Nicolás Maduro acepta contarse con todo nuestro país. El tema del diálogo es un capítulo cerrado para los venezolanos, lo cual no quiere decir que nuestro país, como siempre ha sido históricamente, no esté abierto a cualquiera que quiera venir a ayudar. Si quiere venir a ayudar a nuestro país, bienvenido. Lamentamos mucho que el gobierno de Nicolás Maduro se haya burlado del Vaticano, que el gobierno de Nicolás Maduro se haya burlado de la Santa Fe y del Papa Francisco, y sin duda alguna el triste papel que jugara el expresidente Samper en UNASUR, haciéndole un favor servil al gobierno de Nicolás Maduro y en un papel de mediador, como hubiésemos aspirado todos los venezolanos, o por lo menos la dirigencia política, cuando el resultado final de ese diálogo fallido es un gobierno que no cumplió, una oposición que cumplió, incluso podríamos decir que pagó el costo político de tener palabras, pero un gobierno que demuestra una vez más que no se le puede creer y que bueno, decidió burlarse hasta de la iglesia. Ahora, vamos para la otra parte y es esa propuesta alterna, ese documento alternativo que presentarían los opositores. No, el documento lo trajeron los expresidentes, no fue un documento presentado por la Mesa de la Unidad, fue un documento que trajeron los expresidentes, que le presentaron a gobierno y oposición. Desconozco las apreciaciones que hayan hecho el gobierno. El documento lo que pedía era que se lograra un cronograma electoral en Venezuela, entre algunos otros puntos, pero como ya es público y notorio, la mayoría de los partidos que hacen vida en la Mesa de la Unidad de nuestro país decidieron no firmar el documento, diciendo que el mejor diálogo que podía tener Venezuela era el electoral, la manera de resolver las diferencias de los políticos con elecciones, y el mejor diálogo que puede tener nuestro país, que el gobierno decida aceptar las elecciones, decida convocar las elecciones, que por cierto tenían que haber sido en diciembre del año pasado, que son las elecciones regionales, pero bueno, es la lucha que, como tú decías al principio, se ha dado en las calles, o que nos ha llevado a las calles nuevamente, que es para pedir elecciones. Conclusión, hay un diálogo en este momento en la basura, pero entonces, ¿cómo es que van a presionar ustedes para que haya esas elecciones en las que usted ha insistido y que incluso acaba de mencionar? Calle, sin duda alguna que calle. Nosotros no perdemos, no digamos esperanza, nosotros no perdemos o no dejamos volar la iniciativa de organismos internacionales. El caso de la OEA, como organismo internacional, vimos el Senado chileno como pedía a la OEA que activara la Carta Democrática por nuestro país. Esperamos ver voces similares en países como Colombia, Brasil, Argentina, países que piden el rescate de la democracia en nuestro país. Es innegable el retraso que vive en Venezuela en lo económico, en lo social, pero también en lo político. No es suficiente con que en Venezuela no haya comida, con que los ciudadanos tengan que hacer cola, con que seamos el único país de Latinoamérica en que usted tiene que hacer cola para comer, sino que también volvimos a lucha hace 50 años. Hoy en un mundo globalizado, Venezuela tiene su dirigencia política no hablando de tratado de libre comercio, no hablando de inversión económica, sino hablando de elecciones. Un retroceso como si estuviésemos en la América de las dictaduras que vivimos en los años 50. Lamentablemente, el gobierno autocrático que tenemos nos ha llevado a las calles. Ya ustedes pudieron ver por los medios de comunicación la marcha que hacíamos el 23 de enero rumbo al CNE, donde se piden elecciones, la tranca a la autopista que hacíamos hace algunos días de manera sorpresa, y ahí comienza lo que es una etapa de protesta constante, de protesta sorpresa, de protesta coordinada, para exigir que el gobierno de Nicolás Maduro, que le tiene pánico a las elecciones, logre convocar el evento pasado o vencido, que son las elecciones a gobernador, donde te adelanto que todos los estudios de opinión demuestran
que la unidad estaría ganando por lo menos 20 o 21 gobernaciones de las 24 que hay en nuestro país, serían departamentos para ustedes allá en Colombia, y sin duda alguna las elecciones de alcalde y la alternativa que le hemos dado a Nicolás Maduro, que es una mega elección que, incluyendo nosotros los diputados, estamos dispuestos a dejar nuestro curul y volvernos a contar, porque estamos convencidos de contar con el 80% de los venezolanos. Diputado, pero sin aguar la fiesta, ¿no se sienten ustedes tal vez volviendo a lo mismo? Es decir, usted dice, vamos a seguir en las calles, vamos a insistir en que la ciudadanía salga y se manifieste contra este gobierno, contra la escasez, contra las políticas represivas, contra la violencia, en fin, contra un listado sin fin, digámoslo de esa manera. ¿No se sienten ustedes volviendo a lo mismo, teniendo en cuenta que ha sido muchísimo el tiempo en el que han estado en las calles, suspenden un momento, van a una mesa de conversaciones, pero otra vez retornan? Claro, sin duda alguna que esa es la estrategia del gobierno, un gobierno que pretende robarnos los sueños, un gobierno que pretende jubilar nuestra esperanza, secuestrar los anhelos de los venezolanos. Unos venezolanos que, mira, hoy en la mesa no hay una familia en este país que no se encuentra con el mensaje de sus hijos que le dicen a los padres, papá, me quiero ir de Venezuela. Esa es la Venezuela que enfrentamos, tiene toda la razón. Es una lucha dura, es una lucha larga, sin duda alguna nosotros hubiésemos querido que el diálogo diera los resultados que son las elecciones. Al final seguimos en el mismo punto, que era el punto central del diálogo, que haya elecciones en Venezuela, un gobierno que secuestró la oportunidad de tener un referéndum revocatorio, que nos arrebató bueno, no me gusta colocar calificativo, pero con estos individuos que se cuentan a los tribunales supremos de justicia, serviles a lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, violando nuestra constitución, violando nuestras leyes. Sin duda alguna que lo que tú expresaste es el sentimiento que probablemente quiere implantar el gobierno de Nicolás Maduro en los venezolanos, el de desesperanza. Pero no nos queda más que seguir luchando. Lo que decidimos no irnos de Venezuela, lo que decidimos quedarnos acá luchando todos los días, no nos queda otro camino que no sea luchar. Luchar por recuperar nuestro país, luchar para que Venezuela vuelva a ser un país de esperanza, de alegría, de futuro, y no un país de colas, de miseria, de odio, de confrontación, recuperar la esencia de la política. Hay que recordar que la política no es ver quién insulta más, quién persigue más, quién tiene más testosterona que el otro. La política es una herramienta para ayudar, para servir, para transformar realidades, y nos toca a nosotros retomar el sentido de la política, retomar el hilo de la constitución de nuestro país y dar la lucha en el escenario que sea. Yo particularmente comencé en esto en el 2007, cuando era un dirigente estudiantil, estudiante de medicina. Hoy en la Asamblea Nacional seguimos dando la misma lucha. Y si es en la calle, vamos a estar en la calle. Si es en el Parlamento, vamos a estar en el Parlamento. Y si es otra vez en el evento electoral, sin duda que lo vamos a hacer. Pero no podemos permitir que ese sentimiento de desesperanza nos atrape, porque sin duda alguna que es el plan del gobierno ante la oposición y todos los venezolanos. Pues luchar, seguir luchando, es el mensaje entonces de José Manuel Olivares, diputado opositor venezolano. Una buena tarde, gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde, que estén bien.